Nos encontramos en un mundo diferente. ADEN es la escuela de negocios líder en formación online en América Latina. Nuestra red educativa de más de 20 sedes en Latinoamérica y sus campus de ADEN University, Miami y Panamá constituye un ecosistema que busca el desarrollo de líderes. Tu formación cobra vida a través de expertos que te nutren, directivos internacionales que te iluminan y pares que te oxigenan. Estudia online MBAs, másters especializados, licenciaturas y una amplia diversidad de especializaciones en el ámbito de los negocios. ADEN International Business School, líder en formación online de negocios en América Latina. aden.org. Desde la conceptualización del centro de servicio, lo haces bajo una metodología de proyectos. Haces un análisis preliminar, ¿verdad? Identificas las variables de riesgo para tomar decisiones de dónde locar un centro de servicio. Después viene obviamente toda la variable de costo como tal. Y lo que dijiste, ¿cuál va a ser la ventaja de tener una organización interna versus una tercerización? Todo eso requiere un análisis que requiere una metodología de proyectos. Eso desde la conceptualización. En el día a día, el manejo de una operación, mi background es originalmente, a pesar de que he hecho finanzas, mucho tiempo pasé haciendo proyectos. Y creo que no hay, desde mi humilde perspectiva, probablemente es muy acertado manejar una organización incluyendo en el manejo del día a día metodología de proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Una metodología de proyecto te va a requerir un análisis específico, una estructura de un approach, un follow-up predefinido para un caso que quieras presentar, una manera de presentarlo donde resaltas de manera estructurada el caso de negocio, el análisis y el beneficio. Cuando vos estás en el día a día manejando una operación y tienes un problema, tú ejecutas una metodología de manejo de proyectos, así sea un problema pequeñito. Digamos, cuando hablamos de proyectos de mejora continua, tienes Lean y Six Sigma, tienes el DMAIC como tal, es una metodología aprobada. Desde que comienzas con la parte de definir cuál es el problema, haces el análisis y sigues los pasos del DMAIC, es muy estructurado. Vos puedes aplicarlo para un problema gigante o para un problema pequeño, pero estás aplicando una metodología de manejo de un proyecto en un caso pequeño. Creo que en estas organizaciones la clave es estructura. Si no tenés estructura, es muy complicado que puedas encontrar el root cause de los problemas o potenciales oportunidades de mejora reales. Y una estructura muy clara y definida te va a ayudar a encontrar esas cosas. Por eso yo creo que en el día a día, el manejo de proyectos como tal, ese conocimiento es vital para manejo de operaciones como la mía en este caso. Podríamos señalar en realidad que una empresa funciona como un barco, es decir, si recordáramos la tragedia que ocurrió en Italia hace algunos años atrás, el barco se hundió porque el capitán del barco se tiró del barco y es lo último que un capitán tiene que hacer, tirarse del barco. Entonces, si pudiéramos hacer el paralelo entre una empresa y un barco, podríamos tener en cuenta en realidad que quien toma el rumbo de una empresa, de un barco, es el capitán. Y esta es la importancia que tiene la alta dirección en una compañía. Tú puedes tener el mejor programa de compliance, puedes tener el mejor mapa de riesgos, puedes tener un canal de denuncias que funcione perfectamente, lo mismo que un barco, puedes tener todos los instrumentos, tener tu licencia de capitán, etc. Si pudiéramos señalar las patas esenciales de una mesa o de una compañía, serían la identificación de los riesgos en función del sector, de la operativa geográfica de la empresa y de los terceros con los que se relaciona. Por otro lado, la figura de un compliance officer, un canal de denuncias que funcione correctamente y la implementación en la compañía gracias a una formación y sensibilización y capacitación a los trabajadores. Y una de las patas, como bien menciono, es el compliance officer. El compliance officer puede ser el mejor compliance officer del mundo, súper preparado, que maneje 20 idiomas, pero si no tiene independencia, autonomía y el soporte de la alta dirección que lo apoya y que está involucrado en implantar una cultura ética en la compañía, en implantar un programa de compliance que evite la comisión de delitos, no tiene sentido. Esto podría relacionarse prácticamente con, por ejemplo, cuando en los países se prohibió fumar en los espacios cerrados, o por ejemplo la obligación de usar el cinturón de seguridad. Hace 20 o 30 años atrás no era obligatorio usar el cinturón de seguridad, estaba permitido fumar en espacios cerrados como discotecas, bares, etc. Y lo mismo pasa con compliance. Hoy en día, que una empresa
no tenga implantada una cultura ética en la empresa, que no tenga implantado un programa de compliance o que la figura de compliance officer no sea fuerte, prácticamente es una empresa que está fuera del mercado. Un árbol crece en el entorno adecuado. Somos el ecosistema online de los negocios. Expertos que te nutren, directivos internacionales que te iluminan, pares que te oxigenan. Respira el ecosistema ADEN. Estudia online, MBA, Masters, licenciaturas y especializaciones online de negocios. ADEN International Business School, líder en formación online de negocios en América Latina. www.aden.org. Dime quién es tu competencia y te diré cuánto crecerás. ¿Contra quién compite Pepsi, Apple, Uniqlo, Netflix o tu empresa? Si tu respuesta se vincula con los competidores directos, Coca-Cola, Samsung, Zara, y que corresponden en tu organización, lo que estás generando es limitando las posibilidades de crecimiento en tu organización. Te estás fijando un techo, un límite. ¿Por qué es esto? La definición de los competidores es el reflejo de tu orientación al mercado. Si solo te focalizas en los competidores directos, reducirás las posibilidades de crear alternativas para los consumidores. Por ejemplo, si yo fuera Pepsi, es distinto decir compito contra Coca-Cola a decir compito contra todo líquido que tome una persona. O por ejemplo, si yo fuera Netflix, es distinto decir compito contra la TV de aire a decir compito contra el sueño de las personas o su tiempo de ocio. Si quieres aumentar la llama de tu empresa, te propongo que redefinas a tus competidores, lo que te ayudará a expandir tus fronteras de acción. Francisco, como experto en proyectos, siempre quise preguntarte la importancia que tiene hoy el concepto de alcance, porque yo recuerdo que cuando comencé a estudiar el tema de proyectos, el alcance era fundamental. ¿Cómo se interpreta el concepto de alcance hoy? Hoy sigue siendo fundamental. Lo que cambia es la forma en que lo definimos. Cuando vos te manejás en entornos de certidumbre, a vos te guía algo que querés, porque podés identificar claramente los requerimientos. Y nosotros estamos todos seteados para pensar de esa manera. Pero la pregunta es, ¿cómo definís el alcance cuando estás en un contexto de alta incertidumbre? Sí, y aparte cuando el cliente es tan importante dentro del proyecto, todos los stakeholders son importantes, pero el cliente lo es más. Y en tiempos como estos, el cliente cambia todo el tiempo. ¿Y entonces? Entonces lo que te tiene que guiar es una visión de lo que querés, no una definición precisa. Es una visión de lo que querés y lo vas a ir descubriendo gradualmente. Vas a tener que ir gestionando el cambio para siempre focalizar en el valor de ese cliente que estás diciendo vos. Pero lo que te lleva es esa visión. La vas descubriendo en la medida que vas caminando. Entonces tenés un alcance, pero ¿qué es? Bueno, vas a gastar mucho tiempo al principio en su definición. Vas a gastar mucho más tiempo en su descubrimiento. Ahora, entonces, el foco sale de proyectos y se va hacia gestión de personas, que es lo mío. ¿Cómo haces para convencer a esas personas de esa visión que me estás mencionando?
porque pones foco en el cliente. Y el foco, ¿cómo lo lográs? Con un equipo que es autogestionado. Y en ese equipo forma parte el cliente. Y trabajan todos juntos. No es la visión tradicional donde tenías un líder que asumía la responsabilidad de descubrir el alcance y llegar a su efectiva puesta en marcha. Hoy que toma la responsabilidad es el equipo y el cliente es parte del equipo. Wow, realmente esto me ha dejado pensando, Juanfran. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Irene Copper, yo soy la VP de Desarrollo y Crecimiento para ADEN Business School y hoy venimos con un webinar que está llamando muchísimo la atención en estos momentos, que es entender un poco sobre la parte impositiva en los negocios online. Entonces les voy a comentar un poco cuáles son los temas que vamos a conversar y luego conversarles del experto que nos viene a acompañar a este webinar. Vamos a hablar un poco sobre la tributación y fiscalidad en el comercio electrónico y cuáles son los modelos de negocios, cuáles son los criterios para determinar una legislación aplicable en operaciones de comercio electrónico y cómo funciona esto de la economía digital y el tratamiento de los servicios digitales en el impuesto a las ganancias y en el IVA de la OECD y los BEPS. Y bueno, ya aquí contamos con Andrés Pérez Díaz. Les voy a comentar un poco sobre la experiencia de Andrés. Andrés, bienvenidos. Un gusto, como siempre, tenerte por acá. Y sobre todo con este tema que del webinar anterior vimos que era un tema que dijimos, no, hay que explorarlo más y que Andrés nos cuente más porque realmente todos queremos saber más de esto. Les comento un poco sobre Andrés. Andrés es abogado, tiene un MBA por la Universidad Francisco Vitoria de España. Se desempeña como asesor en Digital Business, Legal Technology, Blockchain, Smart Contracts, Data Privacy, FinTech y otras nuevas tecnologías. Además, cuenta con especializaciones del IE Business School y del TEC de Monterrey y de la Universidad Torcuato Di Tella, entre otros. Además, es el director para programas para inversores en startups y también en programas de ADEN Business School y es miembro del grupo de trabajo Sandbox de la Comisión Nacional de Valores de Argentina. Y además es profesor del MBA de la Universidad de Cuyo y también de ADEN Business School. Así que Andrés, bienvenido. Estoy segura que nos vas a venir a contar un montón de cosas nuevas y a romper un poco sobre este tema de impuestos en negocios digitales. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, los dejo en las mejores manos. Bueno, muchas gracias, Irene. La verdad que para mí es un placer poder acompañarlos en esta segunda edición de aquello que ya empezamos hace un tiempo con una primer clase o una primer conversación que tuvimos sobre los negocios digitales y me parece que ahora poder darle una devolución a la gente que estuvo en esa primer clase y los que se suman, agregándole el impacto fiscal o cómo los estados están viendo esta nueva economía digital y estos nuevos negocios digitales, me pareció que también era muy interesante y enriquecedor para todos. Así que te agradezco mucho la invitación a ADEN y por supuesto agradecerle también a todas las personas que nos están acompañando hoy. Bueno, voy a proyectar, vamos a agregar la pantalla. Irene, solo te pido si me puedes confirmar que esté proyectando nada más. Sí. Perfecto. Se ve perfecto. Excelente. Bueno, un poco nosotros vamos
a partir de la misma premisa que tuvimos en la charla anterior, que son básicamente los activos intangibles. Los activos intangibles son muy importantes que volvamos sobre este punto porque básicamente nuestro mundo legal se ha construido sobre las bases del mundo tangible, de aquellas cosas que nosotros podemos tocar, que podemos ver, que básicamente podemos contar. Y sobre esa estructura se ha montado todo nuestro andamiaje legal. Recordemos que venimos de una herencia del derecho romano, que básicamente toda esa herencia se está viendo de alguna manera desdibujada, se están empezando a ver nuevos paradigmas desde la incorporación de los bienes intangibles, en la economía especialmente, y eso ha traído una variación en las relaciones jurídicas muy importantes. Porque básicamente el activo intangible es un bien que no conocían los romanos y que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a ver. Por eso es que es muy importante hablar de activos intangibles, porque el fenómeno del derecho tributario no está ajeno al activo intangible. Cuando nosotros empezamos la clase anterior, hicimos una fotografía de las empresas más valiosas para el año 2000 y dijimos que para el año 2000, de las 5 empresas más valiosas, solamente 2 estaban dentro del mundo de los activos intangibles. Era Microsoft e IBM. Microsoft, como nosotros sabemos, es aquella que vendió para los años 2000 todos sus programas, tanto básicamente el paquete de Office y fundamentalmente plataformas sobre computadoras, que eran el típico Windows y demás, que los hacía a través de instaladores de CD. Pero más allá de eso, su foco de negocio estaba en la venta de activos intangibles. Lo mismo que IBM, IBM no solamente vendía hardware, en este caso computadoras físicas, sino también para el año 2000 era uno de los principales proveedores de programas o de software para gobiernos que sean municipales, provinciales, grandes corporaciones y gobiernos a nivel nacional. Sin embargo, de este top 5 que teníamos en el año 2000, para el año 2018 se ve drásticamente modificado este escenario. De hecho, esta es la fotografía del 2018 y la del 2019 ya Samsung reemplaza a Coca-Cola en el 5º lugar y podemos decir que para el año 2019 todas las compañías en el top 5 de 15 empresas globales más importantes son todas empresas que están destinadas a proveer servicios a través de activos intangibles. Apple, como habíamos dicho, es una proveedora de básicamente todo lo que son activos como computadoras, aparatos o dispositivos como el iPad, el iPhone, pero fundamentalmente su principal ingreso está dado por propiedad intelectual o por royalty de activos intangibles. Esto es software, plataformas como iTunes, distintos programas que desarrolla y aplicaciones que están previstas en lo que sería el Apple Store. Google es una empresa prácticamente basada en activos intangibles. Muy pocos dispositivos desarrolla Google, sin embargo, su gran ganancia está dada por los activos intangibles, al igual que Amazon, Microsoft y Samsung. Bien, por lo tanto, nosotros tenemos que entender con esta fotografía que fundamentalmente nuestra actualidad está rodeada por grandes empresas que lo que venden son servicios y que lo que venden son activos intangibles. La economía ya no está basada en los paradigmas romanos o en los paradigmas de la economía que nosotros conocimos en la Venecia italiana, ¿no? Básicamente, economía está plasmada sobre empresas que hoy en día están haciendo un gran tránsito y un gran, fundamentalmente, movimiento de activos intangibles de un país hacia otro. Y como hemos venido diciendo, esto no solamente ha trastocado la lógica legal, sino que fundamentalmente también ha trastocado la lógica de la recaudación tributaria. Para que se den ustedes un ejemplo que también lo dimos en la clase pasada, pero vale la pena refrescar, para el año 2019, a principios del 2019, sale una nota en Argentina respecto a una de las empresas de tecnología más importantes de Latinoamérica, que es Mercado Libre. Y para que ustedes tomen dimensión de cuánto vale Mercado Libre, la nota dice básicamente que Mercado Libre cuesta
bien, o sea, si yo vendo Mercado Libre, hoy en día tendría dinero para poder comprar todos los bancos que operan en la Argentina, absolutamente casi todos. Podría comprar la mayor petrolera de Argentina, el emblema nacional que es Yacimientos Petrolíferos Federales, que es YPF, y además me sobrarían 2.000 millones de dólares para poder comprar la Juventus de Italia y me sobrarían 500 para gastos. Ese es el valor de lo que hoy tiene una compañía tecnológica. Ahora, en ese momento, Mercado Libre costaba 20.000 millones de dólares. Pero luego de la pandemia, Mercado Libre pasó a ser la empresa más valiosa de Latinoamérica, con un valor bursátil de 60.000 millones de dólares, superando a la empresa emblema de Brasil, que es la petrolera Vale. Así que realmente hoy podemos decir inclusive que en Latinoamérica las empresas más valiosas, aquellas que aportan valor y que fundamentalmente están en la vida cotidiana de los ciudadanos y contribuyentes latinoamericanos, estamos frente a una empresa de tecnología. Con lo cual, estamos obligados a conocer fundamentalmente el impacto que generan este tipo de compañías en la sociedad. Así que dentro de ese punto de vista, los fiscos y los estados también tienen bastante claro que van a tener que modificar sus maneras de recaudar dinero porque están frente a una lógica de negocio que hasta el momento era desconocida. Acá hay otras startups latinoamericanas que seguramente ustedes conocen, unas muy importantes, Rappi, que ha crecido muchísimo y es el emblema startup de Colombia. También tenemos a Nubank, que es una compañía o una fintech radicada en Brasil. Bueno, Despegar, que básicamente también para todos aquellos que puedan ingresar para sacar pasajes y coordinar logísticas de viaje, es una de las plataformas que más se utiliza en esta región. Todas son empresas unicornio, que como ya hemos venido diciendo, son empresas que tienen una evaluación de mercado superior a los 1.000 millones. Bien, entonces con esto vamos a darle puntapié a distintos esquemas de negocios online. La materia tributaria no está ajena al negocio. Nosotros tenemos que entender que fundamentalmente los fiscos han tenido una lógica basada en el activo tangible. Esto quiere decir en el activo que yo puedo contar, en el activo que yo puedo ver, ¿bien? Entonces, bajo esa lógica, es muy importante que nosotros entendamos que la economía digital o los negocios online que están basados en activos intangibles tienen un paradigma absolutamente distinto, ¿bien? Entonces, los fiscos y los estados han tenido y se están empezando a preguntar cómo van a poder ellos básicamente interceptar en este tipo de negocios para poder tener canales recaudatorios. Nosotros tenemos que dividir fundamentalmente en análisis tributario de estos negocios online en 4 ejes distintos o en 4 formas de hacer negocios. Vamos a ver un comercio electrónico 1.0 y cómo recae la tributación en ese negocio de comercio electrónico 1.0. Vamos a ver el comercio electrónico 2.0, el comercio electrónico 3.0 y por último el comercio electrónico 4.0. En todos ellos vamos a analizar brevemente el aspecto tributario para que ustedes puedan fundamentalmente entender cómo la lógica se está empezando a cambiar desde el 1 al 4. Bien, vamos a empezar a hacer un repaso de cuál era el comercio electrónico 1.0. Acá vamos a dar el ejemplo de Mercado Libre. En el 1.0 nosotros tenemos básicamente una persona que tiene un objeto material, un objeto tangible que vende a través de la plataforma Mercado Libre y otra persona que va a pagar un dinero, normalmente de acuerdo a la moneda de cada país o bien en dólares, si paga con tarjeta de crédito y es de un país del exterior. Entonces, acá estamos frente a una lógica de compra-venta clásico en el que una persona vende algo tangible y una persona paga dinero por ese bien tangible. Esta lógica no escapa al derecho romano, en donde alguien traía un bien y la otra persona pagaba por ese bien. Es el principio de compra-venta mercantil. El segundo punto que vamos a ver, el comercio electrónico 2.0, está basado ya
no en alguien que está vendiendo un bien tangible, sino en alguien que está proveyendo un servicio a través de un objeto inmaterial, como por ejemplo el caso de Netflix, que nos transmite a través de la red, una red abierta como Internet, un servicio para que nosotros podamos vía streaming ver una película. Y nosotros pagamos un precio por ese servicio de película. Esta configuración y esta relación jurídica ya es una relación jurídica que los romanos no conocían. Bien, y que los fiscos, vamos a ver, se les hace muy complicado poder hacer una recaudación impositiva cuando quien presta el servicio prácticamente bien desembarca en un B2C que se llama desde la empresa directo al consumidor. En un tercer punto o en un negocio de comercio electrónico 3.0, vamos a ver que alguien provee un objeto inmaterial, como en este caso Spotify, pueden ser licencias para que nosotros escuchemos canciones y hagamos uso y dispongamos de distintos de las canciones que a nosotros nos gusten. Es un servicio que se transmite vía online. Y por otro lado, una persona que va a pagar con una moneda electrónica que no está regulada por ningún banco central. En esta ecuación también encontramos que está totalmente fuera del esquema del derecho romano y fuera de las bases que están sentadas en nuestros derechos civiles y comerciales latinoamericanos. Con lo cual, en esta relación ya se hace mucho más compleja la posibilidad de que los estados recauden, porque por un lado tenemos un objeto que no puede controlar el Estado, que es el servicio que se presta, y por otro lado tenemos una persona que no utiliza ninguna moneda conocida por el Estado, sino que directamente utiliza una moneda, en este caso el usuario, una moneda propia que le provee la plataforma, que como acá verán es del consorcio Libra. Y por último, tenemos la relación entre de comercio electrónico 4.0, en donde tenemos un software que nos presta un servicio de edición de fotografías y videos, como puede ser Instagram. Bien, es un servicio digital, online, a través de una aplicación, y una persona que ya ni siquiera paga con dinero, ni conocido, ni no conocido, ni regulado, ni no regulado, sino que es una persona que está de alguna manera pagando, contraprestando a la prestación a través de activos intangibles que son la información propia del usuario. Este esquema, que es el 4.0, ya es prácticamente imposible para los estados controlarla y regularla en lo que sería la relación de la empresa con el usuario. Pero vamos a ver en detalle cada una de ellas para que nos quede más claro cómo se va desenvolviendo cada uno de los comercios electrónicos y cómo fundamentalmente vamos variando en el esquema tributario. Primer punto, esta es una plataforma que todos conocemos que es Mercado Libre. Acá, si yo quiero comprar, por ejemplo, una caja de vinos, bien, entro a Mercado Libre, coloco el vino que quiero y fundamentalmente ya después lo compro. Pero veamos principalmente cuál es el negocio que nos está planteando Mercado Libre en este tipo de bienes. Acá tenemos dos personas, bien, que ambos residen en el mismo país, sea Colombia, sea Chile, sea Argentina, Paraguay, Uruguay. Bien, dos personas del mismo país, bien, que a través de la plataforma de Mercado Libre se dispone una persona a vender un objeto material, físico, tangible, y otra persona paga fundamentalmente ese objeto. Como dijimos al principio, esto es una contraprestación, es un contrato de compra y venta. Bien. En la compra y venta, Mercado Libre simplemente interviene juntando a las partes en un mismo espacio virtual en lo que sería la oferta y la demanda. Entonces, Mercado Libre simplemente acá actúa como un intermediario y como intermediario se lleva una comisión comercial. Bien, si yo vendo este objeto material, estos vinos, en, supongamos, $50 y la otra persona paga $50 por ese bien, bien, Mercado Libre se lleva un porcentaje de comisión. Y sobre su comisión, sobre su negocio de intermediación, bien,
paga sus impuestos en cualquiera de los países que estemos analizando. O paga impuesto a su renta, a su ganancia, como le decimos en Argentina, o paga su IVA o VAT, como se le dice en el exterior. Bien, pero es un negocio de comisión comercial, de intermediación, porque está intermediando entre la oferta y la demanda de dos personas que son residentes de un mismo país. Este negocio, que es el comercio electrónico 1.0, es un negocio que los estados lo tienen bastante claro, que no escapa a ninguna lógica tributaria, que básicamente es un negocio que se puede dar en Mercado Libre, se puede dar en una rentacar de autos, se puede dar en una inmobiliaria, en donde todos tienen una intermediación entre la oferta y la demanda y a través de eso ganan una comisión comercial. Por lo tanto, podríamos decir que en el comercio electrónico 1.0 los estados no tienen mayor inconveniente. Por eso que Mercado Libre fundamentalmente hoy se encuentra bastante regulado en todos los países, tanto en este primer esquema de comisión comercial como en el esquema que vamos a ver a continuación. El otro esquema que tenemos es el de un objeto material, pero en este caso que venda un auto o una moto. Mercado Libre ya no actúa como un intermediador entre la venta y la demanda, sino que Mercado Libre lo que hace es que una persona que quiera vender un auto pone sus datos y directamente el usuario que quiera comprar ese auto se comunica directamente con el vendedor. En ese caso, Mercado Libre no entra a ser un intermediador comisionista, sino que interviene simplemente como si fuese, bien, un espacio de publicidad, en donde es como un clasificado de diarios, pero mucho más sofisticado, donde existen valoraciones, donde existe una posibilidad de poder apreciar los bienes con una mayor claridad, con fotos, con videos, ¿bien? Y en este caso no hay aceptación del acuerdo vía online, no hay ningún tipo de comisión por parte de Mercado Libre y se mantiene Mercado Libre totalmente indiferente a si la operación se concreta o no se concreta. Simplemente a quien publica el auto le cobra un espacio publicitario. Por lo tanto, este negocio de publicidad, de espacio publicitario, es bastante conocido también por los países latinoamericanos y también se encuentra muy regulado por los fiscos o por los organismos recaudadores. Por lo tanto, podemos decir que en esta primer análisis de comercio electrónico 1.0, los estados se encuentran perfectamente claros frente a la figura que se está manifestando. O sea, no hay ningún tipo de alteración, variación o algo desconocido para los estados de toda nuestra herencia jurídica o romana. Simplemente hoy en día ya está bastante catalogado. Bien, ahora, los negocios de intermediación, que son los negocios de páginas web, no solamente se dan en Mercado Libre. Vamos a ver que hay un montón de otras aplicaciones muy conocidas por nosotros que son negocios de intermediación. Veamos. Cabify, que es una empresa de movilidad en la cual yo a través de una aplicación puedo juntar la oferta y la demanda. Bien, Cabify lo que hace es una aplicación que permite decirle a un conductor que alguien necesita un viaje, pero ese viaje, ese transporte es tangible. O sea, yo no hago un transporte virtual. Yo lo que hago es, si soy conductor, tomo mi auto, bien, me contacto con la persona que va a necesitar ese viaje y yo lo transporto tangiblemente por un auto. Por lo tanto, es un negocio en el que Cabify gana una comisión por la intermediación que está realizando entre la oferta y la demanda. Uber tiene la misma lógica. Uber es una empresa en la cual fundamentalmente une la oferta y la demanda para el transporte privado de personas, pero siempre ese transporte se realiza de manera tangible, real. El transporte existe, me subo a un auto, me transporto, con lo cual ahí no hay ningún tipo de servicio virtual. Bien, lo que es virtual es la aplicación que me permite la conectividad y la posibilidad de yo, como demanda, encontrar la oferta. Bien, otro punto es Airbnb. Airbnb sabemos que no tiene ni siquiera una sábana, ni es dueño de un departamento, ni de ningún tipo de inmueble. Simplemente intermedia entre
fundamentalmente una persona que quiere poner a disposición un espacio para que alguien se aloje y otra persona que necesita desalojamiento y por lo tanto lo toma. Ese negocio es un negocio de intermediación y por lo tanto los estados lo regulan muy bien, este negocio de intermediación comercial, porque sigue existiendo en el ecosistema de la oferta y la demanda bienes tangibles y personas que necesitan de bienes que pueden tocarse, que pueden contarse y que fundamentalmente son conocidos por los organismos recaudatorios. Y lo mismo pasa con Glovo, que es el servicio de delivery que prácticamente también se compara con el de Pedidos Ya o Rappi. ¿Bien? Entonces, ellos están entre todos teniendo figuras de intermediación comercial. ¿Bien? Esta intermediación comercial es exactamente igual que lo que hemos venido hablando de Mercado Libre. Son figuras que, si bien están plasmadas en aplicaciones, los fiscos o los gobiernos que recaudan impuestos conocen muy bien y que no se encuentran con prácticamente nada desconocido. Por supuesto, después vamos a ver que hay, en el caso de Cabify, la estrategia legal ha sido desembarcar en cada uno de los países e instalarse y pagar sus impuestos, y no ha sido, por ejemplo, la estrategia de arribo de Uber, en donde Uber prácticamente le permite a las personas en ciertos países, como por ejemplo lo fue en Argentina o en Chile, dar de alta la aplicación sin tener ningún tipo de residencia fiscal en esos estados, por lo cual, y sin tampoco tener una reglamentación legal, en algunos casos, con lo cual se genera una distorsión tributaria y un problema legal ya un poco más de fondo. ¿Bien? Más allá de esas aristas, el negocio de intermediación comercial es perfectamente conocido por los fiscos y los gobiernos tributarios. En el caso de Uber o en el caso de Cabify, claramente vamos a tener en cuenta que su negocio o sus impuestos se van a pagar sobre las ganancias que tengan en la prestación, no del servicio, sino en la prestación de la intermediación. O sea, Uber no paga impuestos por el total de un viaje, sino que paga impuestos sobre la ganancia que obtiene por la intermediación de la oferta y la demanda. Bien, eso es muy importante que les quede claro, porque son negocios que generan un gran volumen de transacciones por viaje y que tanto su IVA como también su impuesto a la renta va a estar específicamente grabado sobre la comisión de la intermediación que les va quedando a la compañía. Bien, ahora, es importante que nosotros, para entrar en el comercio electrónico 2.0, podamos entender dos fenómenos de comercio internacional. Cerrado el comercio electrónico 1.0, vamos a entrar a que existe en este momento básicamente dos tipos de comercio internacional en el mundo. El comercio internacional sobre bienes tangibles, que es que yo transporte, por ejemplo, desde Colombia o desde Brasil o desde Argentina una mercadería a otro país, o viceversa, de otro país llegue a alguno de los países de la TAM. Y por otro lado, el comercio electrónico, que es el comercio sobre bienes intangibles, que se transportan o se trasladan a través de una red de internet, ¿bien? Y no se trasladan a través de un barco. Esta diferencia es sumamente sustancial y ha abierto dos vías muy grandes de interpretaciones legales. Una muy conocida, que es la del comercio internacional, y la otra no tanto conocida como la del comercio electrónico. Veamos por qué. Para la Organización Mundial de Comercio, ambos tipos de comercio internacional son comercio internacional. Pero para la ley son totalmente distintos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, una exportación o una importación de bienes tangibles, pongamos, ¿no?, por ejemplo, en el lugar de Panamá, en el que Panamá tiene un canal por el cual, para poder pasar, por ejemplo, una mercadería de Europa y llegar a Ecuador, tiene que pasar por el canal de Panamá. Bien, si el importador ecuatoriano que está esperando la mercadería que viene de España y tiene que pasar por Panamá, claramente eso lleva una serie de protocolos y una serie de recaudaciones en el trayecto. Primero, el
exportador tiene que pagar seguramente alguna tasa en Europa para poder desaduanar la mercadería y mandarla a Ecuador. El importador ecuatoriano tiene que pagar un precio y un derecho de la importación de la mercadería. Por lo tanto, los fiscos ya están interactuando en sus afanes recaudatorios. El exportador, supongamos de zapato, tiene que pasar todas sus reglamentaciones legales del país y su trazabilidad de calidad. Luego lo pone en el barco, fundamentalmente, y se firma un contrato de transporte, que es un contrato multimodal, porque normalmente las exportaciones y importaciones no llevan un solo tipo de transporte, sino también llevan camión, barco, avión, dependiendo las combinaciones que se hagan. El importador ecuatoriano tiene que fundamentalmente cumplir con sus regulaciones legales para poder incorporar esos zapatos, esos medicamentos o lo que fuese que viene del exterior. Y por último, realizar el pago. Toda esta transacción de importación y exportación, que es el comercio electrónico, el comercio, internacional clásico, en todas estas aristas el Estado muerde un impuesto. El Estado interviene cobrando una tasa. El canal de Panamá, simplemente porque pasa el barco, cobra un canon, bien, que es el pase. Entonces, este tipo de comercio internacional está muy regulado, está muy controlado por los estados, porque además tiene un ecosistema, vamos a decirlo así, totalmente conocido. Inclusive la moneda que predomina en el comercio internacional es el dólar, con lo cual es una moneda que está regulada por el Banco Central de Estados Unidos, en este caso la Reserva Federal, y que cada estado conoce perfectamente. Ahora, en el comercio internacional y en el comercio electrónico específicamente, esta configuración, estos procedimientos son totalmente desconocidos para la economía digital y para el comercio y para el comercio electrónico. El comercio electrónico tiene una lógica absolutamente distinta y es ahí donde los estados fundamentalmente se ven imposibilitados de poder cobrar estos cánones que pueden tener en el comercio internacional clásico. Veamos por qué. Todas estas empresas que estamos viendo aquí son empresas que prestan sus servicios online. Todas, ¿bien? Y son denominadas economía digital. Pero fundamentalmente son servicios de distinta naturaleza que están ofertados a través de una red abierta, como lo puede hacer Internet, y que llegan directamente al consumidor. O sea, en este tipo de economía o en este tipo de servicio digital, no existe subir a un barco, trasladarlo, contar cuántos barcos pasan por el canal para cobrar una tasa, bien, llegar a destino, desaduanar la mercadería. No existe eso. Spotify pone a disposición su canción en sus servidores, bien, y desde sus servidores directamente van al consumidor sin tener intermediarios, ni tener gobiernos que estén regulando esa transmisión del servicio. Y eso cambia drásticamente la configuración de los comercios internacionales. El comercio internacional clásico, los estados, como dijimos, pueden regular cada una de sus etapas e inclusive regulan la moneda por la cual se paga. En el caso del comercio electrónico 2.0, vamos a ver que no interviene el Estado prácticamente en ninguna parte de la prestación del servicio, bien, y en algunos casos cuando no se paga con una moneda conocida como el dólar y que se puede pagar a través de otro tipo de moneda digital no regulada por un gobierno, se le escapa absolutamente de las manos. Bien, vamos a ver el caso de Netflix. A ver, para nosotros esta pantalla es sumamente conocida. Nosotros decimos, quiero ver, en este caso, The Crown, por ejemplo, coloco la serie y automáticamente la veo. Sin embargo, detrás de eso existe una configuración tributaria absolutamente desconocida para los fiscos latinoamericanos y les diría para los fiscos mundiales. A ver, vamos a desmembrar un poco de qué se trata este negocio. Tenemos por un lado Netflix, que es quien nos presta el objeto inmaterial, que es la que nos transmite el servicio de película, que es un software, bien, básicamente. Y por otro lado somos nosotros los usuarios que a través de un canon mensual y el pago de nuestra tarjeta de crédito, bien, abonamos un canon para poder ver de manera ilimitada películas o series de Netflix. Bien, vamos a entender primero que estamos frente a un comercio internacional,
tenemos una empresa radicada en Holanda y en este caso yo como usuario en la Argentina. Por lo cual, acá ya estamos hablando de que existen dos partes con residencias fiscales en países distintos, uno en Holanda y el otro en Argentina. El de Holanda, exporta el servicio y yo, que estoy en Argentina, lo importo. Ahora, la pregunta es, ¿en esa importación interviene el Estado? ¿El Estado cuenta cuántas películas yo me estoy bajando? ¿El Estado tiene la posibilidad de saber qué estoy viendo? ¿El Estado tiene la posibilidad de controlar si existe piratería o violación de propiedad intelectual en esa importación? Bueno, todas las preguntas que se pueden hacer en una importación normal y tradicional, la que se hace en el comercio electrónico son imposibles de responder para el Estado. Por lo tanto, podemos decir que en esta importación, en principio no intervienen las aduanas. Es directa entre la empresa y el usuario. Esa es una diferencia abismal, porque normalmente en el comercio internacional las aduanas que pertenecen al organismo recaudador del Estado son básicamente el primer ente recaudador, bien, del comercio internacional. En el comercio electrónico las aduanas no intervienen. Tampoco se paga ningún tipo de canon, derecho o impuesto para importar esa película. Esa película directamente de Holanda va al consumidor y por lo tanto no se pagan impuestos, no intervienen los estados, ni mucho menos algún canon de importación. Vamos a ver qué tratamiento se puede tener frente al impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Si una empresa que está en Holanda, bien, prestando un servicio básicamente prestando un servicio digital para que yo vea una película en Argentina, Argentina como gobierno, ¿le puede cobrar impuesto a la renta al holandés? Porque convengamos que Netflix en la pandemia se transformó básicamente en uno de los servicios más requeridos, bien, porque la gente pasaba más tiempo en su casa, porque habían 4, 3 televisores, 2 televisores en una casa todo el tiempo mostrando películas, series, contenidos. Entonces la pregunta es, ¿el Estado argentino puede cobrar un impuesto a la renta? Bueno, esto se habla en la Argentina y se habla en el mundo. Primero, claramente, todo el comercio electrónico viene de una época, está básicamente ubicado en un lugar en que la ley no lo alcanza. La ley está pensada y tiene una lógica de la riqueza anterior a toda esta lógica del mundo virtual. Con lo cual, teniendo una lógica anterior, de ninguna manera va a poder grabar el nuevo paradigma o este comercio electrónico. Existió inclusive en el año 1941 un leading case en Estados Unidos que llegó hasta la Corte de Estados Unidos que se llamó Piedras Negras, que se basaba en algo similar a lo que pasa hoy en día. Una radio de la frontera mexicana, fundamentalmente que tenía residencia la radio y tenía capital de trabajo en México, en la frontera, digamos, en el norte de México, estaba destinada a todos los mexicanos que vivían en Estados Unidos. Entonces, muchos de las empresas de Estados Unidos dijeron, bueno, qué bueno es publicitar en esta radio en México porque tiene una amplia llegada, una amplia audiencia en el estado de California y especialmente en Los Ángeles y en el sur en San Diego. Entonces, muchas empresas de Estados Unidos pagaban sus avisos publicitarios en la radio mexicana. Y el gobierno de Estados Unidos quiso imponerle un impuesto a la renta a una empresa que no estaba radicada en territorio norteamericano, que no solamente no estaba radicada en el territorio de Estados Unidos, sino que tampoco tenía ningún tipo de capital dentro de Estados Unidos. Ahí la Corte Suprema, interesantemente, dice que como la explotación de esa radio no es desarrollada por una empresa radicada en Estados Unidos y que se está dictando por una empresa fuera de territorio de Estados Unidos, ni tampoco existe ningún tipo de capital dentro de Estados Unidos, no se puede gravar de impuesto a la renta. No debería pagar impuesto a las ganancias. Esa misma lógica es la que se traslada hoy en día en este tipo de negocios.
Si nosotros estamos en Argentina, bien, y yo soy Netflix desde Holanda y estoy prestando un servicio en Argentina, y en Argentina tengo una ausencia total de factores de capital de trabajo y tengo ausencia total, fundamentalmente, de capital económico radicado en la Argentina, el Estado argentino no me puede gravar de un impuesto a la renta, porque Argentina tiene, obviamente, un factor de poder gravar a las personas que viven en la Argentina o que son argentinos y generan fuente en el exterior, pero de ninguna manera puede gravar a una empresa que es del exterior, que tiene una ausencia total de factores de capital y de trabajo en el territorio nacional. Bien, entonces, en lo que hace a los impuestos a la renta o a los impuestos a las ganancias, como le decimos en Argentina, podemos decir que el comercio electrónico 2.0 está exento de pagarlo, no lo paga. Y lo cierto es que muchos países en el mundo están tratando de ver, a través de muchos convenios que están liderados por la OCDE, de ver cómo van a hacer para gravar en el futuro las rentas provenientes de servicios digitales cuando existe una ausencia de factores de capital y de trabajo en un territorio. Bien, el impuesto al valor agregado o el VAT fue por un canal totalmente distinto. Como los estados se vieron prácticamente imposibilitados de poder cobrar este impuesto a la renta, imposibilitados de poder captar la ganancia de la compañía que es del exterior, dijeron, bueno, nosotros como no podemos grabar la renta, de alguna manera, todos estos servicios que se están pagando en mi territorio, yo tengo que tener alguna manera de recaudar, alguna forma de poder tener una retribución como Estado por el servicio que se está prestando. Y prácticamente todos los países han convenido, y empezó esto con Nueva Zelanda, a cobrar un IVA o un impuesto, bien, al valor agregado o un VAT sobre los servicios digitales. Pero no se lo cobran a la empresa. Ese servicio lo paga el contribuyente o lo paga el usuario. Bien, ¿cómo hace? Si yo pago Netflix, supongamos que pago $10 mensuales, bien, automáticamente la tarjeta de crédito o de débito, que es la que hace esa cancelación, bien, tiene que convertirse en un ente de retención del impuesto al valor agregado. Bien, percibe ese IVA y después se lo liquida al Estado. Por lo tanto, desde el momento que yo paso mi tarjeta de crédito, el Estado grava, por ejemplo, en Argentina con un 21%, bien, porque tiene una incapacidad de poder cobrársela o de alguna manera tenerla sobre la compañía que está en el exterior. Bien, entonces se genera una distorsión. El gobierno o el ente recaudador de un país, al verse imposibilitado de tomar la renta de la empresa extranjera, bien, carga tributariamente sobre el usuario. Bien, y vemos que fundamentalmente las empresas, además, como Netflix, que son empresas que proveen servicios digitales, tienen una configuración totalmente inteligente para llevar los contenidos por un lado y llevar lo que son la tributación o el pago de sus impuestos por otro. Bien, por ejemplo, en el caso de Netflix, todos sus contenidos, todo lo que es la producción de contenido está radicada en una sociedad en Estados Unidos, en Delaware, que es una sociedad que controla fundamentalmente los gastos y los ingresos provenientes por contenidos digitales propios. Y por otro lado, tiene una sociedad radicada en Holanda, que es la Global Holding, en donde en Holanda tributa fundamentalmente por todas las ganancias o las rentas obtenidas a nivel mundial. Entendamos que Holanda paga un impuesto a la renta muy bajo. Entiendo que es del 5% el impuesto a la renta que paga, con lo cual tiene una tributación mundial muy, muy barata Netflix para todo el contenido que produce. Bien, esto claramente se aplicó en muchos países de Latinoamérica. Argentina, a partir del 2017 o 2018, si no me olvido, a través del boletín oficial y una reforma tributaria agravó los servicios digitales y especialmente con IVA. Chile también lo hizo a partir de junio de este año, cobrando el 19% sobre la tarifa mensual que se le cobra al usuario. Bien, y así también podemos verlos en otros países, en España, bien,
bien, a pesar de que es un país de la Comunidad Económica Europea, tuvo que grabar con IVA y no puede grabar con ganancias. Y hace muy poquito el Centro Económico para América Latina, que es la CEPAL, emitió un comunicado de cuánto se está recaudando por IVA de acuerdo a los países latinoamericanos en torno a las ventas que se dan por los servicios digitales. Y podemos notar fundamentalmente que del año 2017, por ventas por casi 500 millones de dólares, Argentina recaudó un 86,4%, Brasil recaudó un 153 millones de dólares. Imagínense si solo con IVA recaudan esto, lo que sería si pueden entrar los estados a cobrar una porción de la renta de lo que se exploten sus servicios en Latinoamérica. Bien, estos valores se van a tener que ver reflejados luego de la pandemia, los cuales sin duda han sido incrementados en cada uno de los países. Bien, vamos a entrar ahora al comercio electrónico 3.0. Y acá le pido que presten mucha atención porque la relación jurídica ya empieza a cambiar. Nosotros tenemos en este caso a Spotify, una empresa sueca que presta servicios de música para que cualquiera de los usuarios que está del otro lado pueda directamente escuchar una canción o directamente descargar un álbum completo en su dispositivo móvil, en su computadora o en su computadora de escritorio, donde fuese. El usuario, en un primer momento, lo que hacía era pagar con tarjeta de crédito. Si paga con tarjeta de crédito, estaríamos en la misma situación que Netflix. Pero resulta que Spotify, a partir del año pasado, pertenece a un consorcio que se llama Libra, en el cual va a emitir su propia moneda y el usuario va a poder pagar con su propia moneda. Con lo cual, en esa relación jurídica en la cual una empresa presta un servicio digital intangible y el usuario paga con una moneda no regulada por ningún banco central, en la cual a través de esa moneda el Estado no puede imponer un IVA, porque no le puede imponer ser agente de retención a una empresa que ni siquiera está radicada en el país. En esa configuración de relación jurídica, que ya vamos a ver con más detenimiento, los estados no tienen posibilidad de básicamente absorber ningún tipo de impuesto. Veamos. Es una relación primero directa sin intermediarios. Spotify exporta la canción, el usuario la recibe directamente sin pasar por aduanas, sin intermediar ningún tipo de impuestos, y el usuario ya no paga con tarjeta de crédito, ni paga con dólares, paga con una moneda que no la regula el Estado y que está en otro país y que está fundamentalmente siendo activos en la nube. Con lo cual, en ese pago que realiza el usuario, tampoco el Estado tiene control y por lo tanto puede tomar esta porción de impuestos. ¿Bien? No tengo feedback para preguntarles si queda claro, pero cualquier duda después me la consultan. Bien, en este 3.0, entonces, ya los estados no tienen ningún tipo de intervención. En el 2.0 veíamos que el Estado podían grabar con IVA si yo pagaba con una tarjeta de crédito. Y en el caso que Spotify pague con tarjeta de crédito, va a poder grabar ese IVA. Pero si ya ahora Spotify lo empiezo a pagar con una moneda digital, bien, que no regula, que no tiene ni regulación de ningún banco central, claramente el Estado se va a ver imposibilitado, bien, de poder no solamente cobrar el impuesto a la renta, sino también poder cobrar este impuesto al valor agregado o VAT. Y en la última de los comercios electrónicos, que es el 4.0, bueno, acá nos encontramos con una configuración ya también muy desconocida, en donde tenemos un software que es un editor de fotografía, una aplicación que me permite como Instagram sacar fotos e ir retratando básicamente mi vida o retratando mis actividades comerciales. Del otro lado tenemos un usuario que no paga con dinero, con lo cual ya esa lógica rompe cualquier esquema tributario, ¿bien? Sino que paga con su información. Nosotros pagamos con nuestra información a Instagram. Entonces, en esa relación jurídica no existe lógica romana, no existe ningún tipo de fuente que estemos heredando del derecho que haya previsto esta contraprestación, en donde una persona le da un activo intangible a la otra y la otra paga con un activo intangible, bien, que no se puede contar, que no se puede cuantificar y por lo tanto el Estado no tendría capacidad de gravar en impuestos. Bien, entonces, en el 3.0 con la plataforma Libra y en el 4.0 los estados están
totalmente ausentes de poder gravarlos con impuestos. ¿Bien? Son relaciones jurídicas absolutamente intangibles, absolutamente desconocidas para el Estado en su configuración tributaria y en su lógica, y fundamentalmente, si pudiera controlar esa relación jurídica, tampoco podría tener un parámetro para poder gravarlo con impuestos. Bien, vamos a ver entonces ahora qué está pasando fundamentalmente en el mundo. Los estados conocen perfectamente la situación que está pasando, que se está dando con la economía digital, y muchos estados además, muchas corporaciones, perdón, además, se están aprovechando de esta laguna legal, de esta zona gris, y están generando lo que se denominan figuras de elusión, que no es evasión, sino diagramar arquitectónicamente el mejor diseño tributario para poder pagar la menor renta posible por los servicios que se prestan. Veamos el ejemplo de Apple. Apple tiene 3 puntos muy importantes en el mundo. Un punto de diseño y un punto de I+D, de investigación y desarrollo, que están en Palo Alto, en California, específicamente en Cupertino. Tenemos un centro muy importante de fabricación en China, de todos los productos que se desarrollan en el laboratorio de I+D en Cupertino. Y por último tenemos un centro de facturación en Irlanda, en Cook, en donde fundamentalmente todas las ganancias provenientes de los países que son por fuera de Estados Unidos se pagan en Irlanda con una muy, muy baja tributación por todas esas ventas que se generan a nivel global o mundial. ¿Bien? Con lo cual, eso es muy importante que ustedes entiendan que las empresas tecnológicas, al prestar servicios digitales, tienen una alta capacidad de poder configurar un esquema, un diseño tributario a medida, customizada, que les permita pagar la menor renta posible. Esto es un punto no menor y muy importante en el cual se fijan todas las compañías de tecnología. Por lo tanto, los estados se han visto bastante preocupados. Y para poder empezar a encontrar soluciones, para poder de alguna manera empezar a tener algún tipo de participación en la recaudación impositiva de todos estos servicios digitales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha desarrollado lo que se llaman BEPS. Los BEPS es un término que engloba todas las estrategias fiscales que se aprovechan de aquellas inconsistencias, zonas grises que tienen las normas o las leyes tributarias de un país, que lo hacen obviamente con el objeto de no tributar o hacerlo en la menor medida posible, y por eso que estas compañías diseñan sus esquemas tributarios para poder tener los mayores beneficios posibles en cada uno de los países que operan. Por lo tanto, la OCDE y junto con G20, que son los 20 países más desarrollados, industrializados del mundo, están tratando de empezar a desarrollar acciones y se está emitiendo este año, se espera a fin de año, un primer paper, un primer acercamiento a cómo van a hacer a través de los BEPS el tratamiento fiscal para la economía digital. Bien, pero por lo tanto, hemos visto que se ha desarrollado esta economía digital con total libertad y fundamentalmente sin regulaciones por parte de los gobiernos. Es muy importante que vean el tema de los BEPS, porque los BEPS, sin duda, van a ser prácticamente las principales guías que van a tener los países que son parte de la OCDE para poder regular esta economía digital o estos sistemas de intermediación de oferta y demanda a través de medios intangibles. Por lo tanto, muy importante como reflexión final para no irme de tiempo, porque estamos hace 55 minutos hablando, es detrás de toda aplicación, detrás de toda compañía tecnológica existen paradigmas no solamente que están trazados por la tecnología, sino paradigmas interesantísimos desde el punto de vista legal. No solamente en el modelo de negocio, que es un modelo de negocio desconocido absolutamente hasta la fecha por prácticamente el 90% o 95% de los códigos civiles y comerciales de Latinoamérica, sino que también es un efecto bastante innovador para todos los organismos que recaudan impuestos, sean provinciales, municipales o nacionales. Esos organismos recaudadores de impuestos están absolutamente configurados de una manera
que no pueden captar la economía digital, que no la pueden grabar, porque sus leyes, su lógica no tiene la capacidad de poder intervenir los negocios online. Entonces, es una brecha muy importante que los abogados tenemos que conocer, que tenemos que tener la capacidad de asesorar, y no siempre estas brechas generan ilegalidad, sino lo que generan es una elusión. La elusión, como hemos dicho, es la posibilidad de diseñar tributariamente una compañía, impositivamente una compañía, para que pague el menor impuesto posible en cada uno de los países en que presta servicios. Sin más, le doy muchísimas gracias y ahora me abro a un panel de preguntas. Cualquier novedad, cualquier inquietud, pregunta que ustedes me quieran hacer, los invito a que vean mi canal de LinkedIn, en donde normalmente subo información y hoy, por ejemplo, coloqué cuáles son los 10 mandamientos de los BEPS para que ustedes también puedan compartirlos y podamos interactuar mutuamente. Así que quedo atento a las preguntas que tengan, Irene. Muchísimas gracias, Andrés. Realmente estuvo muy interesante y aprendimos muchísimo. Y ahora la idea es ver las preguntas que han venido haciendo en el chat. Entonces le voy a pedir a Fede, que está detrás de cámaras, que nos vaya compartiendo las preguntas para ir viéndolas y desarrollándolas. Esta es de Fabricio, que te pregunta que en el caso de Netflix indicaron que se cobraría un IVA de 12% para usuarios ecuatorianos desde septiembre. Ya están cobrando, pero no hay factura. ¿Eso legalmente es permitido a nivel mundial? Sí, está permitido, Fabricio, y es una lógica que fundamentalmente utilizan las empresas de plataformas online. Bien, existe un descuento que te van a hacer en la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito online que utilices, y ese va a ser tu comprobante y nada más. Es un invoice electrónico el que te van a remitir. Ramírez Carbajo consulta, si me paga un cliente desde México en pesos mexicanos por un intangible como un curso de coaching, por ejemplo, ¿sobre qué me cobra el impuesto a mí o a mi cliente? Bueno, si tu cliente, primero, en este caso es una exportación de servicios. Las exportaciones de servicio como consultoría sí son servicios digitales que están conocidos por los estados y se graban. Normalmente lo que uno tiene que hacer es realizar una factura de exportación de servicios, para el caso del que presta el servicio de coaching, y el del exterior paga ese invoice o esa factura y ese gasto lo puede neutralizar contra la ganancia de su compañía. Paola nos pregunta, si en nuestro país no es el dólar la moneda de curso legal y pago el servicio de Netflix en dólares con mi tarjeta de crédito, ¿el banco dueño de la tarjeta tiene que cobrar en la moneda legal? Exactamente, así es, Paola. Normalmente cuando yo pago servicios en dólares, dentro de mi país yo pago con la moneda de curso legal de mi país, bien, y el banco es quien hace la compra y la venta de dólar, que se llama en esta mesa de dinero de intermediación de transacciones internacionales. Ok, vamos a ver cuál otra tenemos. Bueno, acá te están felicitando y ahora estaba viendo un montón de agradecimientos, que estuvo muy claro, muy interesante, y todos piden una segunda parte del tema. Así que créanme que lo vamos a organizar. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esa pregunta de Paola la habíamos respondido, ¿no? Sí. Y bueno, entonces agradecerles a todos los que pudieron participar en este webinar. Igual comentarles que les vamos a estar compartiendo el video al email que nos hayan dejado. Y también información sobre los másters que tenemos nosotros en Adam Business School, sobre todo este que va más pegado al tema que hemos visto hoy, que es el máster online en Derecho de los Negocios, que aquí Andrés Pérez es el director y el que nos guía con todo este programa, así que ahí les vamos a estar compartiendo la información. Agradecerle muchísimo a Andrés otra vez por otro gran webinar. Entonces, muchísimas gracias de verdad por haber compartido este espacio con nosotros y espero vernos muy pronto. Gracias, Irene. Muchas gracias a todos los que participaron y opinaron. Me gustaría comentar que este máster online en Derecho de los Negocios es un máster bastante innovador que está liderando el doctor Gilberto León Santamaría.
Y en el caso mío, yo estoy a cargo solo de un módulo que es el de Legal Tech, así que están totalmente invitados a poder participar y no dudo que va a ser muy enriquecedor para sus profesiones. Así que muchas gracias, Irene. Excelente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Por supuesto. Muchas gracias. Nos encontramos en un mundo diferente. ADEN es la escuela de negocios líder en formación online en América Latina. Nuestra red educativa de más de 20 sedes en Latinoamérica y sus campus de ADEN University, Miami y Panamá constituye un ecosistema que busca el desarrollo de líderes. Tu formación cobra vida a través de expertos que te nutren, directivos internacionales que te iluminan y pares que te oxigenan. Estudia online MBAs, másters especializados, licenciaturas y una amplia diversidad de especializaciones en el ámbito de los negocios. ADEN International Business School, líder en formación online de negocios en América Latina. aden.org